En este día, como usted podrá observar en la presentación, 3 consejos nos han sido destinados del tema el dominio propio en la familia. Y esas 3 meditaciones que espero usted haya aprovechado al máximo, se vienen de las 8, se vienen de las 10 y ahora está concluyendo. Y si no, esa es la primera de las 3 y única que va a poder escuchar en este día. Quiero decirle que el propósito por el cual este tema ha sido elegido es porque hay principios elementales con los cuales usted y yo debemos de recordar, contenidos en las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros abrimos nuestras Biblias, nos damos cuenta de que hay un sinnúmero de ministerios en nuestras iglesias. Sin embargo, hay un ministerio que no inicia en este punto de reunión. Hay un ministerio el cual usted y yo no vamos a iniciar a trabajar desde el instante en que estamos acá. Me refiero al ministerio el cual es considerada la familia. Un ministerio del cual se nos ha sido, y ese es un principio muy importante del cual no quiero que usted pierda de vista, un principio inamovible, porque la familia debe ser considerada por usted y por mí como el primer ministerio que Dios nos ha confiado a trabajar. Por tal razón debemos de considerar todos los aspectos que conlleva ministrar, y esos aspectos deben ser necesariamente fiables a realizar, como también necesariamente apasionados para que usted lo lleve a cabo. Cuando nosotros nos referimos al hecho que la familia es el primer ministerio que nos ha confiado, es porque es la familia la primera escuela en la cual todos nuestros niños crecen y aprenden cosas de las cuales en las escuelas le cambian su significado o la afirman. Es en la familia donde nuestros niños logran identificar y conocer valores esenciales para poder vivir en comunidad, valores necesarios como para poder subsistir en la vida. Como familia, si usted en casa no solamente está orientado a poder suplir las necesidades primarias de sus niños, de sus hijos, de su cónyuge, debemos estar convencidos que en la familia debe estar enseñándose también la fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Si en nuestra familia no existe una enseñanza de la palabra del Señor en la calle, en las escuelas y en algunos grupos religiosos de los cuales no son la Iglesia de Cristo, enseñarán un Dios diferente al contenido de las Escrituras. Es por ello que cuando nosotros nos referimos a que estos espacios tan importantes para poder cimentar valores, como también para poder cimentar creencias, deben ser atendidos como ministerios que Dios nos ha confiado. Cuando estamos en mente que Dios nos manda a que su palabra debe ser establecida en los corazones de nuestros hijos, es porque estamos seguros y convencidos que debe ser primero establecida en nuestros corazones como padres. Enseñar es fácil, pero demostrar con el testimonio es lo crucial. ¿Recuerdan años atrás, porque no son tan viejitos? Hay una propaganda política que decía arremangámonos las mangas de un partido político que no voy a decir el nombre, pero que el presidente ya falleció. Llegó a ser presidente de la República de dicho partido. Y él decía que no solamente con lo que su partido prometía en campaña era lo que debían de confiar las personas, sino que debían de confiar en el hecho que iban a suceder. Y en su gobierno hubieron varias cosas que sí sucedieron, como también no sucedieron, como todo gobierno del mundo. Sin embargo, de las cosas que Dios dice a la familia que va a suceder, déjenme decirle que todas van a suceder. Y que cada promesa que Dios, como ese ministerio, le ha sido encomendado a usted administrar, déjeme decirle que cada una de las cosas que Dios ha dicho para este ministerio va a suceder. También debemos de reconocer que dicha familia, al ser el primer ministerio que Dios nos ha confiado, debe ser entonces considerada como el lugar donde cual la responsabilidad para que sus hijos puedan aprender, puedan resguardar su espiritualidad, está allí. O sea, la responsabilidad espiritual inicia en casa. Sus hijos no necesitan comenzar a conocer a Dios fuera. Incluso sus hijos no conocen a Dios primeramente viniendo a la iglesia o saliendo a la sociedad, lo conocen en casa. Conocen a un Dios que en realidad le provee como también no le provee, pero conocen a un Dios según su testimonio y según su forma de ver que es bueno o malo. Porque cuando nuestros hijos ven nuestras acciones se dan cuenta si en realidad el Dios que profesamos y el cual creemos es bueno en realidad en todo tiempo, o es bueno cuando nos da bendiciones y es malo cuando no nos da bendiciones. La familia, al ser un lugar donde debe ser responsabilidad de recordar la espiritualidad, no amerita los miembros que busquen a otros
de Dios de la Biblia, porque sus hijos y ellos tienen el conocimiento del Dios de la Biblia. Si tendría que hacer ahorita, por ejemplo, un examen del plan de salvación básico, un punto del plan y un pasaje, ¿será que todos lo manejan? Porque sus hijos, cuando le hablan del plan de salvación, lo primero que va a hacer es, en realidad usted cree como dice que está creyendo, porque la Biblia dice que debe de creer de esta manera, y tú no lo haces. ¿Acaso el perseverar que dice la Biblia es un perseverar diferente? Porque yo le observo que no persevera, y me habla de perseverar. Cuando nosotros hablamos de resguardar la espiritualidad de nuestros hijos, estamos diciendo que no se lo vamos a encomendar a un gobierno, que no se lo vamos a encomendar a la sociedad, que no se lo vamos a encomendar incluso a la iglesia, aunque este sea un poderoso complemento a lo que enseñamos, pero la responsabilidad primaria está en casa. Sus hijos van a amar a Dios a medida que usted en casa lo ame. Sus hijos van a rechazar a Dios a medida que usted le escuche y le vea con su testimonio cuánto rechaza a Dios también. Cuando nosotros hablamos de la familia, también debemos de reconocer que la familia es como un taller. Es como un taller donde se forja nuestro carácter, porque es allí donde aprendemos disciplina, donde es ahí donde aprendemos paciencia, como también a ser impacientes, porque es ahí donde aprendemos respeto, como para también aprendemos a ser mal educados, porque es donde ahí nosotros podemos también aprender a poder confrontar las situaciones adversas o huir de las mismas, salir huyendo de las mismas. La familia es un taller donde se forja nuestro carácter. Decimos, ¿por qué nuestros hijos han creado? ¿Qué está haciendo la familia como taller? ¿Por qué mi hijo no rechaza a Dios? ¿Qué está haciendo la familia como taller? Porque también la familia es el lugar donde aprendemos a amar sin condiciones. Cuando nosotros nos acercamos a situaciones difíciles, nosotros utilizamos una frase muy común: nadie más te va a cuidar que tu familia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Parece que yo no tenía mala experiencia. Pero es que en la familia, si en realidad nosotros estamos considerándola como el primer ministerio, debemos ser conscientes que en la familia es el lugar donde nosotros vamos a amar sin condiciones, donde nos reunimos para celebrar un logro, como también nos reunimos no solo para llorar, sino para ayudar en las dificultades que pasa en el miembro. Nuestras familias, al ser el lugar donde nosotros aprendemos a amar sin condiciones, estamos haciendo entonces una acción de la cual hacia afuera no hacemos cosas para que hagan por nosotros cosas. O sea, nosotros hacemos favores. Usted hace favor, no está haciendo algo para que le paguen. Usted ayuda a alguien para que le ayude después, no. Como usted en su familia aprendió a amar sin condición, no solamente entonces hace algo por hacer y obtener algo, sino hace algo porque le nace. Y le nace y no espera nada a cambio. En la familia aprendemos a perdonar. En la familia nosotros aprendemos entonces a que nuestro corazón se resienta, pero también pueda decir, está bien, te perdono. Me duele, pero está bien. Comprendo, todo ser humano se equivoca. Y si tu arrepentimiento es sincero, te perdono. Porque hemos aprendido un perdón sincero que nos sana de las relaciones que nos causan dolores, nos sana de las relaciones que nos ayudan en medio de ese perdón genuino a hacer que nosotros nos liberemos del resentimiento. Muchas familias como talleres han fallado en ese aspecto. Por eso encontramos muchos conciertos que no perdonan y se resienten, porque sus familias no le enseñaron a perdonar de corazón, sino del vientre hacia afuera. Porque en las situaciones después que sucedía le recordaban que lo que hiciste. Es que yo te la digo contadita todavía. Eso no hay un perdón genuino. Si usted viene y le dice a su hijo te perdono, ¿por qué tiene necesidad de sacar nuevamente las circunstancias? En el caso extremo, supone que le fue infiel y usted decidió perdonarlo, porque él tiene que estar sacando una y otra vez la infidelidad. Usted perdonó. Si en la familia aprendemos a perdonar sinceramente, el perdón es borrón y cuenta nueva, ¿sí o no? La familia como taller también nosotros podemos aprender que se crece. En nuestras familias se crece en fe día a día. Lo que implica que en nuestras familias al menos, tocamos la Biblia entre semana.
antes de tocarla cuando venimos a congregarnos los domingos. Venimos y nos proponemos orar. Usted va con su hijo a orar, no importa si está chiquito o está grande, usted va a orar porque va a descansar. Usted va a cuidar su alma, usted va a trabajar en ello. Pero ¿por qué estoy diciendo toda esta cosa? El tema del dominio propio. Porque necesitamos entender que el hogar no puede ser un campo de batalla, mis amados hermanos y amigos. Necesitamos entender que el hogar debe ser un refugio de amor. Amén. Y es triste, es lamentable cuando las personas en momentos de dolor no pueden buscar sus familias, sino que van a buscar gente de la calle que les causa más bien más problemas. Es lamentable cuando nuestros hijos quieren decirnos algo y nuestros cónyuges quieren decirnos algo y no nos dicen algo por el hecho que esto gobierna. La ira y el enojo gobiernan en casa. Cuando las escrituras nos dicen, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni de lugar al diablo, no es lugar al diablo. Nuestras familias no podemos buscar un bañito de socorro o un lugar donde llorar, porque la familia el primero que hacen cuando llegamos a pedir auxilio es destrozarnos. Lo primero que hacen es humillarnos. Sí. Lo primero que hacen es venir y hacernos peor sentir de lo que sentimos. Las familias no pueden ser un campo de batalla, sino un refugio de amor. Y las obras de la carne en nuestra familia no deben tener tregua. No vamos a hacer como familia ocultar los pecados. Si está en pecado, estás en pecado y hay que trabajar como familia. No podemos venir y decir, que no sé, tranquila, en la familia todo queda. No es posible. Porque aunque usted trate de ocultarlo, mira, arriba hay alguien en el cual usted no puede ocultarlo. Arriba hay alguien en el cual usted no va a poder presentar una sola excusa que sea valedera para decirle, es que el espíritu es débil, la carne es débil, no puede. Eso me recuerda a una hermosa promesa vigente para todos nosotros contenida en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, la cual dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, las tentaciones que se enfrenta usted y yo en esta vida no son distintas a lo que otras personas por mucho tiempo en el pasado también se han enfrentado. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Si no, dice el escritor, quedará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. La familia no puede estar ocultándose los hechos pecaminosos. En la familia es donde debemos de trabajar para que dichos hechos pecaminosos tengan un corte, un alto, no más. Se termina aquí, pero no podemos avanzarlo. No podemos decir, que mi tatarabuelo era alcohólico, mi abuelo era alcohólico, y un tiempo fui alcohólico, entonces, por eso eres alcohólico, no es posible. Es que en mi familia todos los hombres son infieles, entonces es lógico, el chaval tenía que salir así. No es posible. Debemos de comprender que no hay nada que no pueda ser detenido si tomamos la seguridad del Señor. Amén. Y entonces, de esa manera, el dominio se convierte entonces en la capacidad de detenernos, de respirar, de orar y de responder con sabiduría de lo alto, de poder hacer acciones las cuales tenemos la venia de Dios. Tenemos la fortaleza del Padre Celestial, el cual nos dice cómo proceder. El cual nos dice que no es momento para explotar, sino respira, ora y responde. Porque cuando usted reacciona con ira, cuando usted y yo en una familia reaccionamos con violencia, con rechazo, con autodestrucción, lo que usted dice que es paz, no es paz familiar. Lo que usted dice que es crecimiento como familia, no es crecimiento como familia. El dominio propio no es un abono, perdón, no es un adorno espiritual. No es un adorno espiritual. Es una necesidad vital para mantener la verdadera paz y la verdadera unidad en la familia. Ay, es que se murió la abuela, entonces ya nadie se une. Ay, que se murió el abuelo, mire, ya todo el mundo está por su lado en la celebración que hacíamos siempre que el abuelo estaba ahí, pues siempre era unido realmente. Cuando la unidad es real, a medida que van saliendo de este mundo los seres queridos,
la unidad familiar se sigue manteniendo. Por lo tanto, me gustaría rápidamente ver 3 aspectos de los cuales usted y yo debemos de considerar en cuanto al dominio propio, cómo influye en nuestra familia. Y en principio, déjeme decirle que la comunicación en la familia tiene una afectación trascendental cuando hay y cuando no hay dominio propio. Por lo tanto, la comunicación es el puente que nos une en nuestro corazón familiar. Es el puente en el cual usted y yo podemos abotar todo lo que sentimos sin temor a ser censurados. Cuando hay dominio propio, entonces entendemos que usted y yo debemos de controlar nuestra lengua. Porque Proverbios, capítulo 18, versículo 21, nos da una enseñanza a reflexionar y dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que ama caerá, comerá de su fruto. ¿Qué significa esto? Significa entonces que la palabra la cual usted da, la manera en que usted se comunica, la manera en que usted dialoga, la manera en que presenta sus ideas, como también la manera en que usted defiende sus ideas, tiene un alto y poderosa implicación a mantenerse unidos como a dividirse. El dominio propio en la comunicación hace que usted y yo podamos recordar que debemos de ser prontos para oír, pero tardos para hablar, tardos para airarnos. El dominio propio en nuestra forma de comunicarnos hace que usted y yo tengamos actos de amor y de paciencia, porque sí, tenemos que aceptar. Hay miembros de nuestra familia que son insoportables. Hay miembros de nuestra familia que usted le dice: vaya por este camino, que es el camino del bien, y el camino de la seguridad, no, y los van por el otro lado. Y después llegan con nada: no, yo siempre paso así. El dominio propio nos ayuda a ser pacientes, a no explotar, que vos sos un, etcétera, etcétera. Ya se imaginan ustedes con el momento de enojo y el momento de ira, que usted le dijo: el camino del bien y la seguridad, no, pero ese fue por el otro lado. Sí, hay tiempos difíciles. Por eso es que Santiago capítulo 1, versículo 9, tranquilo, nos dice: debe de tener dominio propio, porque al tener dominio propio, entonces logras controlar los impulsos, logras esperar que hable sin interrumpirle, te lo dije. ¿A quién le gusta decir esa frase? Te lo dije. ¿Ya? El dominio propio te ayuda, déjalo terminar. Aunque te pique la lengua, déjalo terminar. Y cuando termine, no te lo dije, sino que más que buscar al culpable, ayúdalo a buscar una solución. El dominio propio convierte entonces nuestras comunicaciones a un canal real de bendición, un canal del cual la gracia de Dios es manifestada. Porque cuando hay una buena comunicación, cuando logramos venir y pedirnos perdón y nos logramos reconciliar, cuando venimos y logramos apaciguar las aguas, Dios es quien gana. Dios es el que sale victorioso en medio de esa situación. Dios es el que es realmente el cimiento donde nuestras familias están creciendo. Pero cuando no pasa eso, cuando la comunicación es un canal completamente que nos conlleva a dividirnos, que nos conlleva a golpearnos, que nos conlleva a tratarnos, aunque pidamos perdón, no le creemos, y aunque nosotros le estamos pidiendo perdón, tampoco nos cree. Entonces, en ese momento, el dominio propio está causando algo lo cual la Biblia no dice que debe causar en la comunicación. La Biblia dice que el dominio propio en las comunicaciones deben ayudarnos a apaciguar toda palabra fuerte, grotesca, áspera. Toda palabra áspera, grotesca, se calma el ambiente, se calma la situación con una palabra suave, con una palabra blanda. Número 2, el dominio propio es importante a considerar nuestras familias en el actuar de las crisis. Miren, es horrible estar a las 2 de la mañana con un niño que está llorando. 2 de la mañana. Por eso no tengo otra hija. 2 de la mañana. ¿Ah? Pero ¿quién decidió nacer? ¿Ellos o nosotros decidimos tenerlo? Nosotros decidimos tener hijos. Decidimos venir y decir: ay, queremos tener un niño, queremos tener una niña, queremos. Y cuando viene la situación de la crianza, los hombres se desaparecen en segunda etapa. Yo estoy a medianoche, hermano, ahí le siento al niño que está llorando, dándole la
hombre ronca como camión cuesta abajo con freno de motor. Pierde motor. O lo contrario, está ahí la hermana, la dama, ahí está ahí, el hombre está. No llores, que tu masa de tierra no toma la boca. La verdad que la crianza es una situación en la cual los dos deben atender. Y deben entender por el hecho de que la crianza no solamente es una tarea humana, sino es un cargo sagrado. Cuando nosotros leemos Proverbios capítulo 22, versículo número 6, nos damos cuenta que la instrucción no dice que debe ser exclusivamente para el hombre, no dice que es exclusivamente para la mujer. Al dar solamente la instrucción que dice instruye al niño a tu camino y aunque fuere viejo no se apartará de él, está hablando que la instrucción es para el matrimonio, para la pareja. La instrucción y la crianza no debe ser delegada a los abuelos, no debe ser delegada a los tíos, no debe ser delegada al predicador, no debe ser delegada al ministro, no debe ser delegada al maestro de la escuela, al director de la escuela. Debe ser una responsabilidad que debemos entender que Dios nos la encargó a nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de corrección, debemos de entender que la corrección debe iniciar en nosotros, aplicándose a ellos, para que ellos puedan entender que la corrección en casa es más saludable que la que está afuera. ¿Cuántas mujeres maltratadas hay en este tiempo en la sociedad a causa de que la crianza se encomendó a familiares externos? O a consecuencia que la crianza en casa estuvo alejada del dominio propio y todo se resolvía con grito y con pan, con grito y con golpes. Y esas mujeres, aun cuando algunas tienen preparación académica, no dejan a sus verdugos porque esa es la crianza que ellas vieron en casa. Esa es la crianza que ellas también recibieron. Entonces, cuando usted ve a alguien maltratado, no solo piensen que no se quiere ir porque no tiene profesión. Hay personas que tienen profesión, pero están amarradas a ese ciclo de maltrato porque es la crianza que recibieron. Debemos entender también que la corrección es una expresión de amor. Por lo tanto, nosotros debemos de corregir con amor, lo cual es guiar con respeto y dominio propio. Cuando usted corrige, está haciendo lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 24, el cual dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Pero en ninguna parte usted va a poder encontrar que la corrección más adecuada es darle con el cable de electricidad. La mejor corrección es darle con una manguera. La mejor corrección es darle con una tabla con clavos. Porque sí hay padres que han hecho eso. Y encontramos a niños, lamentablemente, en condiciones tristes. Porque papá me dio con una tabla que tenía clavo. Porque papá me tiró la plancha. Porque no podía aprender a cocinar, entonces me agarró la mano y me la puso la mano en la cazuela, me puso la mano en la llama de la cocina. Porque entonces, miren, a mí me han hecho tantas cosas de las cuales yo sé que la corrección es a la mala. La corrección es una expresión de amor, pero debe estar acompañada de respeto y dominio propio. El dominio propio nos ayuda también a que podamos, ¿qué cosa? A convertir palabras en abrazos. Pero para que esas palabras se conviertan en abrazos, tienen que ser palabras productos del dominio propio. Palabras de las cuales calman los corazones, palabras de las cuales alivian el dolor, palabras de las cuales hacen que las pruebas puedan pasarse de manera más fácil, porque no estoy solo, Dios me acompaña y mi familia también me acompaña. Es maravilloso cuando eso sucede. Es maravilloso cuando nosotros podemos ver que en la crianza el camino es largo, pero está lleno de pruebas de aprendizaje, y el dominio propio hace que sea un camino tolerable para salir, tolerable para transitar. Número 3, el dominio propio en la vida familiar también afecta la pareja. Es maravilloso casarse. Levante la mano los casados cuando dicen que sí. Mira lo que da bien. Es maravilloso casarse, claro que es maravilloso casarse. Y es maravilloso todavía mantenerse casado. Porque hay quienes se casan, pero no se mantienen casados. Son cosas diferentes.
Es maravilloso venir y disfrutar a la persona en la cual escogimos en base a la sabiduría divina. Escogimos en base a aquello que confiamos en el Señor, el cual nos dijo: el matrimonio es un pacto maravilloso, un pacto el cual debe ser considerado que es delante de Dios y no solo un pacto o un acuerdo frente a la persona. Nos recuerda este hermoso pasado. Este hermoso pasado. Que hay una acción que usted y yo debemos de parar en casa. Que las decisiones, y esa es la acción que hay que parar en casa, las decisiones las toman mis suegros, mis cuñados, mis primos, mi vecino. La Escritura dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Si hay dominio propio en la pareja, entonces las decisiones se toman en base a lo que Dios dice. Y Dios dice: te va de casa y te puedes salir. Yo sabía que para algo me iba a servir esa cosa. Te vas de casa y te unes a tu esposa. Mamá y papá no gobiernan a tu pareja, la debe de gobernar Dios. Los suegros no son lo que hay que decir: a mi hijo le gusta este tipo de comida, ese la van a cocinar. No, usted tiene que llevar con un acuerdo lo que va a cocinar, lo que no va a cocinar, lo que va a tener en casa, lo que no va a tener en casa. Es que mi mamá dice que tengamos un perro chiquito porque los grandes son feos, entonces tengamos un perro chiquito. No, usted decide lo que va a hacer en casa. Es importante que podamos entender, mis amados hermanos, que el matrimonio nos llama a vivir en unidad, uno con otro. Mamá y papá, cortarle cordón umbilical. Mamá y papá, gracias por todo este proceso. Escucho tus consejos, no estoy diciendo que les he podido por completo. Si sus consejos vienen del Señor, escúchenlo. Pero si sus consejos no vienen del Señor, odio sacarlos. Si sus orientaciones no vienen de Dios, únanse, oren a Dios, estudien su palabra y escuchen la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el dominio propio nos ayuda a poder detener la ira, nos ayuda a buscar el diálogo y a practicar el perdón de inmediato. A ver, matrimonios, ¿quién de ustedes nunca se pelearon? Nada. Todos nos hemos peleado en un momento, ¿sí o no? Nos molesta algo en nuestra cónyuge. La dama que le deje la tapadera del inodoro, que dice que baja la tapadera cuántas veces. La dama que molesta que el calcetín está en la cesta y está por otro lado. Y usted la quiere, la ropa sucia, ya está el calcetín, los zapatos en lugar, la llave. Todo el tiempo esa situación que nos molesta. Igual a nosotros hay situaciones que nos molestan. Te cuento, decimos nosotros. Hay muchas situaciones, sin embargo, hallaos, pero no pequeños. Que el dominio propio nos ayude a detener la ira, a buscar el diálogo y a practicar el perdón. El dominio propio es el antídoto contra el resentimiento. Por lo tanto, debemos de entender que el dominio propio nos permite a manejar las emociones negativas antes que se conviertan en amarguras. Nos ayuda el hecho de que facilita la comunicación para que sean comunicaciones honestas, con respuestas realmente respetuosas que no causen heridas ante las situaciones que pasamos como pareja. El dominio propio nos ayuda también a motivar una búsqueda a la reconciliación y el perdón. ¿Por qué? Porque haciendo esto damos lugar a alimentar. Ya, si usted viene y no busca la reconciliación y no busca el perdón, usted está buscando alimentar el rencor. Pero cuando usted busca en realidad una reconciliación, aceptando realmente su error y se arrepiente y el perdón es genuino, usted corta cualquier tipo de alimentación del rencor. Nos ayuda a pasar por alto ofensas menores, ofensas de las cuales nos pueden hacer que tomamos la decisión de hacer un corte en el matrimonio, en la pareja, o de seguir. ¿Y por qué se separaron? Es que miren, a mí no me gusta cuando ella se pone ese col todas las noches. Ese olor me prende. Eso de vaporru, no, es horrible. Yo le digo, no te pondrás vaporru. Y por eso me separé.
Usted tuvo que haber preguntado a ver si le gustaba ese problema. Usted tuvo que considerar si eso valía la pena. Venir y cortar una relación de la cual hizo ante Dios, de la cual usted dijo, y estaré con ella en los tiempos de felicidad, con él en los tiempos de enfermedad. Usted le dijo, yo voy a estar con él, con ella, en los tiempos de abundancia, como también en los tiempos de escasez. Yo voy a estar con él o con ella en los momentos en los cuales explote para ayudarlos a que se le baje el gas, ¿ya? Porque no queremos desaparecer, nuestra familia no debería desaparecer, nuestros hijos no deberían de sufrir el divorcio de nosotros como pareja, nuestras familias no deberían de ser de aquellos disfuncionales. Por lo tanto, vamos a ayudar con el dominio propio a poner un alto a las ofensas menores y a no tomar todo como un ataque personal. Debemos de ver la procedencia de nuestro cónyuge, de esa forma como lo educaron. Por eso el noviazgo es de ojos grandes y oídos enormes, para que cuando diga, ¿a qué me metí? Usted tiene que ver el comportamiento, la crianza, analizar todo ello, lo que están de novios. Los casados, esto es la bendición mañana. Los casados tienen que comenzar a poner un alto a ese ciclo repetitivo que usted tuvo en su infancia, porque hoy tiene una familia que trabajar. Debe ser mejor a la que usted tuvo, no igual, no peor, debe ser mejor. Por lo tanto, termino diciendo, ya que se lo va a tomar día, por lo tanto, termino diciendo lo siguiente: el dominio propio no es un simple consejo de buena conducta, sino una parte en la cual usted, como fruto del Espíritu Santo, debemos de tomar para que transforme cada área de nuestra vida familiar. En la comunicación, al enseñarnos cómo hablar con respeto y escuchar con paciencia. En la crianza, para poder hacer entonces las correcciones con amor que ameritan nuestros hijos. En la relación de pareja, para que nos ayude a resolver los conflictos de los cuales surgen, como el diario vivir de una pareja que en realidad se aman y quieren estar juntas. Cuando nosotros permitimos que el dominio propio transforme nuestro carácter, nuestro hogar se vuelve como un testimonio vivo de la gracia del Señor. Es mi deseo, y no mío solo, es el deseo de Dios, que usted y yo podamos tener hogares en los cuales realmente viva la paz, viva la unidad y viva el dominio propio y crecimiento como parte del fruto del Espíritu Santo, del cual usted y yo hemos decidido abonar. Gracias. Amén.